Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual. Hoy martes 31 de marzo. El Evangelio según San Juan nos muestra a Jesús sujeto a la incomprensión de su tiempo. Los fariseos, los escribas, los judíos de su tiempo no creen en él. Jesús les habla de que se va a ir, pero que al morir le buscarán y ellos morirán en su pecado porque no lo reconocieron. Ellos, como eran cortos de pensamiento, pensaron que se iba a suicidar y le preguntaron: ¿a dónde vas? Jesús añadió que ellos y nosotros somos de aquí abajo, pero Él es de arriba. Nosotros somos del mundo, pero Dios no es del mundo. Jesús no es del mundo. Y por eso, si no nos convertimos y cambiamos nuestra vida, moriremos en nuestros pecados, según la sentencia de la segunda persona divina de Jesucristo. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, segunda persona divina, nos cambia la vida. Si realmente le creemos su palabra, sus indicaciones, su guía, su consuelo, creeremos en los sacramentos, en la Eucaristía, en la Iglesia, en su Madre, y buscaremos la gracia de Dios, un cambio profundo. Los judíos de su tiempo no quisieron reconocerle. Tenían un pecado muy grande, un pecado de dureza de corazón, un pecado en donde las cosas mínimas eran las más importantes. El caminar 2 pasos, 100 pasos, 40 pasos, el dejar de moverse en sábado, eran más importantes que el amor a los hermanos, que la gracia de Dios, que ser generosos y dar verdadera limosna a los pobres y a los necesitados. Para ellos lo más importante era su estima ante los demás, su imagen personal y no lo que Dios veía de sus pecados. Jesús hace ver la importancia de la cruz cuando hayan levantado al Hijo del Hombre. Jesús continúa diciéndoles: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Veamos las palabras de Jesús. Jesús no hace nada por su cuenta, hace solo la voluntad de su Padre y lo que le agrada a su Padre. Esta enseñanza para nosotros debe ser fundamental. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Agradamos en verdad a Dios? ¿Somos generosos en lo que hacemos en favor de los demás para agradar a Dios? ¿O solamente nos cuidamos de no contagiarnos del coronavirus? Y nuestros hermanos no nos importan. No somos ni siquiera para hacerles una llamada, para consolarles, para hacerles ver nuestra solidaridad, para hacerles ver que si necesitan ayuda ahí estaremos para dárselas, no solamente de palabras, sino también de obra. Jesús tuvo una gran incomprensión en su tiempo. Todos necesitamos de la comunidad, de nuestros hermanos y amigos, de nuestros conocidos, de aquellos con los que trabajamos. Si no somos conscientes de esto, pronto nos quedaremos solos y nos quedaremos en nuestra vida con aquello que sembramos: la soledad, la incomprensión, la maldad y nada que tenga que ver con el reino de Dios. Por eso es muy importante que nosotros vayamos a nuestros hermanos mostrando que necesitamos de ellos, mostrando que ellos, si nos necesitan, allí estaremos. Jesús nos ofrece una nueva perspectiva, la convicción de sentirse enviado, de que Él depende del Padre, de que Él no hace lo que Él quiere, sino lo que quiere su Padre. Y esto no le quita libertad, al contrario, se la plenifica, le da fidelidad, le da seguridad a su actuación porque le permite saber que obró conforme a aquello que no fue su deseo o su capricho, sino el deseo y la voluntad del Padre, que tampoco es capricho. Por eso los religiosos y sacerdotes son grandiosos. Ellos hacen 3 votos: el voto de obediencia, el voto de castidad y el voto de pobreza. Con ellos se aseguran jamás hacer su voluntad, sino la de sus superiores. Jamás tener bienes de sobra, sino solamente lo estrictamente indispensable. Y jamás regodearse y disfrutar de las cosas mundanas, sino solamente disfrutar de aquello que conforme a su estado les es lícito. Valoremos
entonces a los sacerdotes, a los religiosos y a las religiosas, a aquellos que han entregado su voluntad a Dios para parecerse cada vez más a Jesús. Reflexionemos en este momento en qué nos hace dependientes el hacer la voluntad de Dios. ¿Realmente nos hace dependientes o nos hace libres, verdaderamente libres? ¿A qué deberíamos de sujetarnos? ¿Cuáles son los lazos adecuados que debemos tener con Dios, con Jesús, para cumplir su voluntad y obrar de manera correcta? Tratemos de ser comprensivos con los demás, porque Jesús se sintió profundamente perseguido e incomprendido por aquellos que eran su propia raza, sus hermanos y amigos. Y sus discípulos en algún momento estuvieron dudando si quedarse con ellos. Y sus discípulos, sus apóstoles, tuvieron un momento de duda, de mucha lucha, frente a aquellos momentos en los que Jesús aparece diciendo cosas totalmente incomprensibles como son: quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo permanezco en él y él en mí, y yo lo resucitaré el último día. Palabras que va diciendo Jesús y que van mostrando su divinidad y que se hacen totalmente inentendibles, sobre todo a los ojos de los apóstoles y discípulos y las personas de su tiempo que no saben lo que está diciendo Jesús. Y por eso también hay que comprenderlos. Nos encontramos en un momento muy difícil, un momento en el que urge que nosotros comprendamos a nuestros hermanos, en que urge que estemos llevando la palabra de Dios, en que urge pedir la misericordia de Dios para este mundo. Lo que pasa no es nada si nos ponemos a ver el contexto del pecado del mundo y de las faltas cometidas a Dios en los últimos 100 años, por lo menos. La cantidad de abortos, de asesinatos, homicidios, de pecados cometidos contra el prójimo, de adulterios, de difamaciones, de ataques a la familia, a la vida. Todo esto es mucho más grave que el coronavirus. Esto es simple y sencillamente algo sencillo. ¿Por qué? Porque si muriéramos de esto, solamente moriríamos de una enfermedad física. Las peores enfermedades son las espirituales. La falta del amor a Dios, la indiferencia y el pecado continuo en contra de la majestad divina. Ojalá en este tiempo comprendamos lo que el Señor nos pide. Reconocerlo como el Hijo de Dios, reconocer que debemos cumplir la voluntad de Dios que está en sus mandamientos y que nos ha llamado a todos a agradar a su Padre como Él lo hizo en la tierra. Que Dios te bendiga. Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual.